Gracias por tantos aportes a la construcción de ciudadanía. Explícanos cuál es el rol de la Secretaría General dentro de la Defensoría del Pueblo. Miren, el Defensor del Pueblo como autoridad que vela por la protección de derechos fundamentales, a partir de la gestión del don Pablo Ulloa, crea dos ámbitos sustantivos, la Secretaría General y la Oficina de Oportunidades. En la Secretaría General se concentra toda la actividad de garantismo y tutela de derechos, a través de 4 departamentos. El Departamento de Atención al Ciudadano, que es nuestra gran puerta de entrada, el Departamento de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos, el Departamento de Notificaciones, con eso es que conversamos con los distintos órganos de la administración, y finalmente el Departamento de Litigio Estratégico. Como podrán ver, aquí hay una especie de suerte de escalada de nuestro diálogo con cada una de las instituciones públicas a partir de lo que los ciudadanos dicen que pasa con sus derechos. Eso es lo que hace esencialmente Secretaría General. ¿El caso con el Impostón es de la Secretaría General? Por supuesto. Explícanos qué es lo que ha pasado con el Impostón. Muy bien. Hay que decirle a toda la ciudadanía que el Defensor del Pueblo, cada vez que recibe una reclamación de un ciudadano, tiene 60 días para darle respuesta. Una de las cuestiones más básicas de esta gestión es darse cuenta de que muchos plazos de esas reclamaciones estaban vencidos. Hemos llegado a cambiar esa realidad. Entonces, a partir de eso se activan unos nuevos protocolos que implican que nosotros exijamos a los funcionarios públicos la información que debieron darle a cada uno de los ciudadanos que ya en su momento la solicitó, que llegan donde nosotros cansados de requerir información pública. Impostdom tiene en su totalidad en el Defensor del Pueblo 16 reclamaciones, correspondientes a 31 ciudadanos. Por esas reclamaciones se le solicita al Impostdom, a su director concretamente, que nos envíe los informes, en primer lugar, de las razones de las desvinculaciones de empleados de carrera, no cuestionando los actos, sino saber la motivación, el por qué. Y por otro lado, el caso de ciudadanos que no se les han pagado sus beneficios o prestaciones laborales. A partir del primer despacho de esas comunicaciones comenzamos a hacer contacto. No nos dan respuesta. En primer lugar, llamamos, enviamos correos electrónicos, para que todos sepan, 136 llamadas al Impostón, desde la Secretaría General. 136 llamadas. Ya imaginarán 136. Ustedes. Es correcto. ¿Cuántas llamadas tiene que hacer un ciudadano de a pie que no es el Defensor del Pueblo? Si eso era nosotros. Una vez agotamos. ¿Pero esa llamada la recibió una secretaria o eran directamente al incumbente? Nos perdíamos en toda la estructura tratando de encontrar una respuesta. Eso era lo que pasaba. Una vez agotamos esa parte, para intentar obtener la información necesaria para dar respuesta a los ciudadanos que esperan respuesta del Defensor del Pueblo, entonces notificamos, vencidos todos los plazos, que son de 15 días esencialmente. La comunicación más antigua tiene más de 50 días vencida. Y con esa notificación le damos un plazo de 3 días, nueva vez, para que contesten esas comunicaciones. Ese plazo no se cumple. Se vencía el martes de la semana pasada. El jueves de la semana pasada mandamos un correo electrónico recordándole al director Impostdom que deben darnos esta información, y nos devuelve un acto de alguacil para atrás, que dice que el Defensor del Pueblo no tiene facultad para someter a ningún funcionario penalmente. Esa fue la respuesta institucional, no dándonos la información, sino la respuesta institucional del Impostdom. Entonces ahí viene la situación del funcionario. El artículo 27 de la ley 1901 que crea el Defensor del Pueblo establece que cualquier funcionario público, cualquiera, que obstaculice, que niegue información, que no envíe los informes solicitados por el Defensor del Pueblo es pasible de ser perseguido por el artículo 234 del Código Penal. ¿Y qué sanciones pone? Sanciones exclusivamente son correccionales de 1 a 3 meses de prisión, en ese caso. ¿De 1 a 3 meses de prisión? A 3 meses de prisión. Pero aquí lo importante no es solo lo simbólico grave de la sanción. Sí. Es que en una democracia, en un Estado social y democrático de derecho, está contraindicado que un funcionario público no responda a una autoridad constitucional, que son los llamados, es la autoridad llamada a controlar el poder. Es la autoridad llamada a hacer los equilibrios para que los derechos de los ciudadanos se respeten. Esa es la situación concreta con el Impostdom, que no se ha entendido del todo por una parte que quizás distorsiona un poco la información que ha salido. Entonces, cuando ustedes presentan ahora una querella penal ante el Ministerio Público, ¿ante quién corresponde? ¿Ante la Fiscalía del Distrito? Porque no tiene jurisdicción privilegiada el director del Impostdom. Los casos
El Ministerio Público tiene un principio de unidad. Al final de la jornada, el Ministerio Público decidirá cuál es el representante del Ministerio Público idóneo para darle curso a esa querella. Ahora, el director del Impostdom, como representante en el marco de un espacio institucional que es un órgano descentralizado del Estado, el órgano jurisdiccional competente para juzgarlo sería la Corte de Apelación. Ese es el curso que va a llevar el caso del director del Impostdom. Pero el director de Impostdom no ha recibido una comisión del Defensor del Pueblo. O sea, posterior a la acción. Yo conozco a Adán Peguero y, o sea, por lo menos el trato que he tenido, Adán es mi amigo. De que es un hombre que le piden una reunión y la da de manera inmediata. O sea, usted formalmente le han pedido, no se han podido reunir con él y ha tenido que llegar a esta situación. No ha sido posible. O sea, ustedes le han solicitado a él personal. Por todas las vías. Nosotros nos hemos, a mí me parece. Vamos a intervenir ahí. Que una vez abierto el proceso sí, que ustedes iniciaron ante, para que Adán resuelva los tribunales. Tampoco ha habido Harold, respuesta. No ha habido una información. ¿Cómo te van a traficar con influencia? Pero Julio, escucha Julio. Pero Lenchi, oye la dimensión de esto. Euriolí. Escucha, espérate Julio. Euriolí acaban de decir aquí que ellos van a ayudar para que el director para que pero líder di algo porque como Euriolí van a ayudar para que el director del Impostdom le responda al defensor del pueblo. Oye la maldita institucionalidad de este país. Coño, pero María Elena, di algo tú. Gracias. Una vez si me dejan hablar, yo digo algo. No ha habido una pero ellos lo que dicen es adelante. Adelante, Lenchi. Lenchi, la respuesta, le interesa saber a Lenchi. Si una vez después de la diferencia de la UAS. La diferencia entre los grupos de la UAS. Oye, la pregunta que está haciendo quiere hablar y no hay manera de hacerlo. La pregunta que está haciendo Lenchi, adelante, Lenchi. ¿Ha habido después del proceso, No. El director de Impostdom no se ha comunicado ni con el doctor Pablo Ulloa ni con la institución. Harold, habría una posibilidad. Y una pregunta, en estos casos. Perdón, Marilena, excusa, no perder ahí el sentido. Ya eso da usted. Pero ya tú has hablado mucho. Ahora mismo, ¿habría alguna posibilidad de que en el caso de que el director de Impostdom decida reunirse, podamos convencerlo de eso? ¿Habría una posibilidad de resolver? Pero no estás entendiendo que ahora iba a convencer al tipo de Impostdom para que reciba el defensor del pueblo. El asunto es resolver. ¿Cómo se podría resolver? Pero eso sería ridículo. Coño, pero Dios mío, pero ustedes no están viendo. Ir a convencer a un funcionario de que respete la ley. Diablo. No, eso es ridículo. Diablo. Oli, pero di algo, Oli. Miren, lo importante Oli aquí no quiere decir nada, él sabe que puso un huevo, mira. La infracción que se le atribuye al director del Instituto Postal Dominicano es una infracción de acción pública. Aunque el defensor del pueblo, que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción. Aunque el defensor del pueblo dio un paso al frente. Es la primera querella que el defensor del pueblo en su historia presenta en contra de un funcionario público por no responder. Qué raro. Oye, esa vaina. Qué raro. La primera. La primera. Pregunta. Qué raro. Yo estoy asombrada. Yo te he sorprendido. De su comportamiento, del suyo. O sea, brillante, muchacho. Es brillante. Brillante. Gracias, doña Consuelo. No se altera por nada. ¿De dónde usted viene? ¿De qué universidad? ¿De qué lugar se brillante. Yo soy académico y ¿cómo se llama me he mantenido. Mi papá se llama Alfredo Modesto. Alfredo. Sí, yo vengo de los Mameyes. Yo vengo de los Mameyes. Me estudié en la escuela Socorro Sánchez y me gradué del OIM de Derecho. Excelente. O sea, ya el caso está en manos del Ministerio Público, ya el Ministerio Público. Buena familia, por eso le pregunté de quién era. Una pregunta. Una pregunta. En este caso no va. En este caso no procede conciliación, por lo que usted dice. Hay que actuar. Le hago la pregunta y a la vez comento, porque la luz me ha preguntado, ¿y tú qué piensas? Sería muy mal ejemplo que se lleven de Eury, que se lleven de Oli, que traten de intervenir, porque hay que sancionar a un funcionario que no responde a una institución como defensor del pueblo. Entonces la pregunta, ¿hay posibilidad de conciliación o hay que seguir con el proceso? Gracias, María Elena. En todos los procesos, María Elena, en todos los procesos judiciales, el curso de los procesos lo determinan las partes. Ok. Bueno. Nosotros en ese escenario, pero hay que acotar ahí, en ese escenario, todo va a depender del comportamiento de cada funcionario
al que el defensor del pueblo le requiera información. Y si ya el funcionario comportó de una manera dada. Es importante que se entienda que el hecho de poner en movimiento la acción pública, que el equipo que acompaña al doctor Ulloa crea en eso, crea que es posible controlar el poder, crea que es posible respetar la institucionalidad, es un mensaje para la República Dominicana. Por eso lo apoyé yo. José. Que siga así firme. Es que de no ser así, quien queda mal ante el país es la Defensoría. Es así, sin duda. Después que inicie un proceso tan detallado, tan persistente, tan permanente y que no tenga respuesta y que al final tenga que ceder. Yo creo que la gente tiene derecho a reconocer su error. Precedente no bueno. La gente tiene derecho a reconocer su error. Vamos al punto. Muy bien. Defensor del pueblo. Bien hecho por el defensor del pueblo actúa por iniciativa propia cuando ve una violación de derechos, un abuso de poder o lo que sea, o es por empoderamiento. Necesita que la sociedad los empodere de los casos. ¿Cómo es que funciona? Ambas vías. Puede hacerlo de manera oficiosa, como también hay una parte importante de los casos que nosotros captamos a través de lo que los medios de comunicación con tanta gentileza nos permiten conocer. Por lo siguiente, mira. Uno de los observatorios más importantes de seguridad perimetral es ver con qué nivel, en qué ambiente de derecho, de juridicidad se desenvuelve el barrio, la parte informal. Yo tengo la conclusión absoluta de que la violencia se genera, entre otros 24 factores, por la negación de derechos. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Los niños en los barrios y las niñas, a esta hora, a las 10 de la mañana, ya están viendo los tigres bebiendo romo en los colmadones. Eso es ilegal. Las mujeres que trabajan en las bancas de lotería no tienen baño. No tienen baño. Porque las bancas están construidas en las aceras. Es verdad. Eso es ilegal. Es verdad. Oigan, le estoy diciendo. 9 de cada 10 canciones del género urbano promueven la droga y la agresión a los niños y la violencia contra la mujer. Y eso es ilegal según el artículo 49 de la Constitución. Entonces, el motoconcho pone en riesgo la integridad de la gente, porque ninguna operación de motoconcho es legal. Para el defensor del pueblo. No, yo le estoy poniendo ejemplo de mi observatorio. Okay. ¿Cómo abordar desde los recursos que ustedes tienen y de las posibilidades que le da la ley a propósito, estos fenómenos de ilegalidad, esta relación de la ilegalidad en la que se desenvuelve lo más pobre en la República Dominicana? Con información. ¿Cuál es el presupuesto de Espérate, sí, vamos a ver. Una respuesta y después tú le preguntas. ¿Qué sucede? Nosotros, cuando estamos observando fenómenos concretos, ya sabemos que hay una suerte de posibilidad de conflicto. ¿Qué nosotros tenemos que comenzar a percibir ahí? Bueno, identificar cuáles son los roles de una autoridad concreta en ese ámbito y cómo lo está haciendo. De ahí que, ya sean que se violen derechos fundamentales o no, sugerir cursos de acción. El defensor del pueblo es una pieza fundamental para la construcción de los espacios democráticos. Entonces interviene para que las políticas públicas puedan ser desplazadas, movidas, articuladas, para atender esos conflictos. Porque al final de la jornada, una vez las instituciones no den respuesta, llegarán a nosotros de nuevo. Pero ¿cómo podemos con el defensor del pueblo ayudar a que el colmadón que quiera vender alcohol para consumo en el establecimiento para adultos lo haga en un espacio cerrado? O por ejemplo la bulla para que la gente pueda dormir en los colmadones. ¿Cómo el defensor del pueblo puede ayudar a las autoridades a decirle, miren, el alcohol para consumo, el alcohol en los colmadones no puede consumirse en el establecimiento, a menos que esté cerrado? Esa parte específica, ¿cómo la podemos lograr? Conectando con cada uno de los ámbitos de la ciudadanía. ¿Qué ha hecho el doctor Ulloa desde el inicio de esta gestión? Ha creado una serie de espacios, dentro de ellas la idea del defensor delegado, que acude, que se vincula a espacios de la sociedad civil, recibe esta información y comienza a indicar cuáles son los espacios de conflicto.
con esa idea, con esa información que se levanta. Entonces sugiere curso de acción de políticas públicas. Saber algo tú querías saber algo. Mi pregunta es esta, es decir, no ha hablado de algunas unidades que se han desarrollado. ¿Cuál es el presupuesto del Defensor del Pueblo? ¿Cuánto invierte la sociedad dominicana en este ente jurídico? El Defensor del Pueblo está, y eso es importante destacarlo, en la misma situación en la que están todas las instituciones públicas a las que les corresponde tutelar derechos con relación a su presupuesto. Y esto quiere decir que evidentemente el presupuesto del Defensor del Pueblo es como todo. Fíjese que el presupuesto del Poder Judicial, el presupuesto del Poder Judicial, que es un 2.66% de los ingresos internos del Estado, nunca se le ha dado el 2004. El presupuesto del Ministerio Público es un 1.44%, tampoco. El Defensor del Pueblo está en la misma situación. Nosotros estamos en un proceso duro, y aquí voy con esto, permítame contestar la pregunta, aquí voy con esto de presentar en la sociedad dominicana qué necesita y cuál es el alcance del Defensor del Pueblo. Cualquier discusión sobre el presupuesto del Defensor del Pueblo, sobre números fríos, es una discusión incorrecta. Y yo creo que la ciudadanía... Sí, pero la ciudadanía tiene derecho a saber también de ustedes cuánto estamos invirtiendo. Para mí... Lo que pasa es que él se opone al Defensor del Pueblo. Lo que yo he dicho es que el Defensor del Pueblo debe ser el Ministerio Público. No debe ser el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si es el Ministerio Público, y eso todos los abogados lo conocen, es parte del Estado. Es un representante del Estado. Los que nos formamos en Derecho Penal sabemos... No son financiados y apoyados por el Estado. Ustedes no son parte del Estado. Los que nos formamos en Derecho Penal... Pero espérate. Igual él le pregunta y después no quiere dejar... Sabemos. No, ¿cómo que no quiero? Pero lo que le estoy diciendo es que yo quiero elegir. Oye, Oli, en el 2017 fue de 150 millones de pesos. Tiene que andar por 200 millones. Sí, una pregunta. Hemos gastado muchísimo cuarto en eso. Vi que se hizo un esfuerzo bastante grande con las cárceles. Es correcto. Visitar las cárceles, La Victoria, varias cárceles. Ahí Entonces, sí es verdad. ¿Qué ustedes encontraron ahí y qué van a hacer? Ahí sí es verdad. Nosotros no encontramos algo ahí. No. Ya estaba. El problema de las cárceles, ustedes saben muy bien que hay un sistema que niega derechos y hay un sistema que está tratando de lograr que los derechos de los internos, de los privados de libertad, prevalezcan. El sistema tradicional es toda una contradicción con el Estado de Derecho. Lo que hay ahí todos lo sabemos. Sobrepoblación, hacinamiento, situaciones que son deplorables y que necesitan una voluntad política importante. El Defensor del Pueblo, notando que hay una falta importante de información, ha comenzado a desplegar acciones ahí. Primero, haciendo visitas permanentes a los centros penitenciarios. En segundo lugar, tratando, y esto es una iniciativa que va en curso, de lograr hacer un censo penitenciario para entender la realidad de cada uno de los internos. Y eso nos permitirá entonces orientar acciones concretas en beneficio. ¿Tú sabías, líder, que la cárcel... terminamos. Y algo breve, Julio, por favor. Del Impostón. ¿Tienen ustedes otros casos en carpeta, demandas de ciudadanos o de instituciones en particular? Es correcto. Del tema de las desvinculaciones, hay varias instituciones que tienen situaciones por eso, por reclamaciones que se han presentado en el defensor. Pero vale la pena decir y resaltar que más del 90% de los funcionarios públicos responde efectivamente, proactivamente al Defensor del Pueblo. ¿Y cuáles son los que están retrasados entonces en esa respuesta? En la respuesta, esencialmente el director de Impostón. No, pero además dice que hay otros casos. Sí, hay otros casos, pero esos casos, como que es bueno explicarlo. Nosotros lo primero que hacemos es requerir información porque está en el fuero del funcionario. El funcionario explica qué pasa con esos casos. Si el ciudadano está mal interpretando el alcance de sus derechos, se le explica al ciudadano. Ahora, si el ciudadano tiene derechos, el defensor lo acompaña. Esa es la realidad de los otros casos. Por mencionar algunos, nosotros tenemos casos del MINER de desvinculaciones, tenemos casos del Ministerio de Industria y Comercio de desvinculaciones, que son muchos. Tenemos casos de empleados, en este caso concreto del Ministerio de Educación Superior, que tiene situaciones como de carrera. Entonces, lo que hemos hecho en cada caso, en cada uno de esos casos, es requerir información que nos expliquen qué pasa y el grupo que asesora al Defensor del Pueblo entonces da una respuesta a los ciudadanos. ¿Y de Interior y Policía no tienen? De Interior y Policía. Extrañamente, muy pocos. Nosotros hemos tenido poquitos casos del Ministerio de Interior y Policía vinculados a licencias de porte y tenencia de armas de fuego, retrasos en el servicio, pero la mayoría de casos que vienen vinculados, por ejemplo, a la policía, y hay que decirlo, el director general de la policía es muy proactivo en la respuesta al Defensor del Pueblo y su consultor jurídico. Bien por él. Gracias. Sí, yo que yo decía es que en las cárceles cada celda tiene un control
pero ese control no es de parte del Estado. ¿Pero qué control? Un preso. Un preso. Entonces, en las cárceles tienen sus gobiernos internos. Oiga, entonces hay un preso con un equipo que lidera la cárcel internamente. Entonces, cada pabellón tiene sus controles y eso lo pone el gobierno de la cárcel. Oye, no es el Estado afuera, el Estado controla desde las oficinas. Pero dentro de la cárcel son los mismos presos sobre la base de la violencia. El llamado provost. Sobre la base de la violencia que controla, incluso para tú pasar de un pabellón a otro, tú tienes que pagar. Para tú circular, tú tienes que pagar. Toda esa vaina está en contra de la Constitución. Es una tarea difícil que ustedes tienen en la mano. Gracias a Francisco. Yo lo voy a aplaudir. Sí. Bien, pero Harold Modesto, el secretario general de la Defensoría del Pueblo. Gracias, Harold. Gracias, Harold. Un placer. Excelente. Me dijeron que usted es un hombre preparado. No, un tremendo defensor del pueblo y un secretario general brillante. ¿Qué? No me diga. ¿Usted estudió en Funglode también? No, yo fui director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode. Ahí es que está el acentilla.